Conflictos de intereses. Nuestro texto nos presenta una situación real y la compara con una situación fantástica, una película. Y en esta situación real, pues vemos diferentes posiciones, diferentes mentalidades y por tanto diferentes intereses. A veces tendemos a que si el asunto tiene un tinte religioso o de creencias, se puede pasar por encima de eso. En los estudios modernos de los últimos 20, 30 años, nada más, 20, 30 años, sobre el mito, se dice que ellos, a través de personajes ficticios, o sea, imaginarios, dicen o describen verdades universales del género humano. Si ustedes entran al diccionario de la Real Academia Española en línea y escriben mito, encontrarán una de las definiciones muy cercana a lo que acabo de decir. Es decir, que las creencias, mitos, religiones de estos pueblos indígenas a las que se refiere el artículo, pues están describiendo una verdad universal. Y nosotros podríamos acercarnos a esa verdad universal sabiendo que el ecosistema y por tanto el ambiente y nosotros dependemos de ese chorro de agua. Los ecosistemas mundiales están conectados. El viento del desierto del Sahara en África transporta arena a través del Atlántico. Cuando el mar se calienta, evapora agua y estos granos de arena se humedecen. Y esa humedad en los granos hace que al entrar esos vientos en el continente se produzcan lluvias, y esas lluvias producen lo que llamamos la selva del Amazonas, donde sucede esta situación. Entonces, si el desierto del Sahara ayuda al ecosistema del Amazonas estando en continentes separados, pues el ecosistema del Amazonas nos ayuda a nosotros en las ciudades que estamos en el mismo continente. Incluso recuerden que en los primeros días de esta cuarentena estábamos hablando de una emergencia del aire en la ciudad, y que a pesar de que habíamos tenido ciertos días en que no circulaban automóviles, habíamos tenido pico y placa ambiental, no disminuía la contaminación, y la explicación decía que era precisamente porque había quemas en las selvas del Brasil. De tal manera que no es una situación local de estos indígenas, es una situación global. Hemos visto también, especialmente en las primeras semanas, cómo los animales llegaron a sitios tradicionalmente o de manera acostumbrada visitados y ocupados por los humanos. Lo que significa es que nosotros, con nuestra manera de vivir, estamos ocupando los sitios de otras especies
creando un desequilibrio en la ecología y en el ambiente. En medio de la cuarentena estamos escuchando el volver a la normalidad, pero no se está hablando de volver a lo que se hacía antes, se está hablando de una nueva normalidad, y eso significa una nueva norma cultural para relacionarnos con el ambiente y unos con otros. Ese es un marco grande que presento para entender esta primera lectura y este tema, porque estamos precisamente en estos días, no digo en esta época que abarcaría un poco más de tiempo, en estos días cuestionándonos cómo hemos interrelacionado nuestros intereses con la naturaleza, con el ambiente. Por eso cuando hablamos aquí de lo privado y de lo público, no se trata, por ejemplo, de que yo conecto mi celular para cargarlo aquí al circuito eléctrico de mi casa y yo pago mi servicio eléctrico. Porque es que este servicio eléctrico me llega de lejos y me llega de una hidroeléctrica que ha hecho un cambio ecológico, que ha cortado rutas de animales de agua para su reproducción, para su alimentación, para su ciclo biológico. Entonces el hecho de que yo gaste aquí en lo que se llama energía limpia, porque aquí no produce contaminación, pero me la ocultan allá donde sí la produce, no significa que porque pago mi energía o porque es mi celular entonces puedo gastar. Igual sucede con el agua. No es porque podemos pagarla que podemos desperdiciarla o simplemente contaminarla. Hace unos años, para salvaguardar el derecho del agua en los campos, se decía: agua que no has de beber, déjala correr, porque hay otros que se asoman a esas aguas. Es más, si desde su casa ven Monserrate y detrás alcanzan a ver otros cerros, las aguas, las zanjas de agua, las quebradas, los ríos que se van a formar con estas aguas van a llegar al Orinoco. Y por ser el Orinoco un río que marca la frontera entre Colombia y Venezuela, se ve afectado por la legislación de aguas internacionales. Entonces no podemos hacer cualquier cosa con estas aguas detrás de los cerros porque van a afectar el Orinoco, que va a atravesar otro país y va a desembocar al Atlántico. Entonces en nuestras narices están los límites. Nos presentan también los diferentes tipos de derechos que tenemos, derechos individuales y derechos públicos. Y aunque nos dicen que el derecho público prevalece sobre el derecho privado, también tenemos que aprender a cuestionar cómo estamos entendiendo el derecho público, los intereses públicos, porque si ya están en detrimento de nuestro ambiente, esos derechos públicos están también en colisión con el derecho público al medio ambiente. Por eso la educación que hacemos en aula de no producir residuos. De hecho, estamos cambiando la mentalidad de que todo es basura. Estamos hablando de elementos residuales, algunos reciclables, otros reutilizables y otros pocos. Cada vez esperamos que sean menos, que sean propiamente basura. Fíjense que todavía separamos los biodegradables, aunque algunas veces los mezclamos con las basuras.
trabajemos con detenimiento los derechos básicos, los derechos sociales y los derechos de los pueblos. Es bueno tener esa claridad de cómo se van pasando de los derechos del individuo a los derechos de comunidades, a los derechos de grupos sociales, incluso dentro de un país, dentro de una nación. Y hoy hablamos incluso de los derechos del consumidor. Entonces, no perdamos en el análisis de estos derechos la relación con el ambiente, cómo la economía está afectando la vida del ser humano. Lo hemos visto en esta cuarentena, en cómo 2 o 3 días de una persona sin su posibilidad de trabajo informal pone en riesgo a su familia. Y eso es lo que estábamos llamando normalidad. Simplemente que hubiera cierta posibilidad de movimiento económico independientemente de la situación de los individuos. En sociales, en economía, se habla del Producto Interno Bruto del país, pero no se habla de cómo este Producto Interno Bruto está distribuido entre sus habitantes. Entonces, es momento de que empecemos a cuestionar los derechos públicos tal como estaban en la normalidad anterior a esta pandemia sanitaria. Igual, ya que la menciono, se dice que el origen más probable es en un mercado de animales vivos en algún poblado de China. Entonces el derecho particular del vendedor y el derecho particular del comprador. ¿Hasta dónde llegan esos derechos particulares? ¿Cómo va a ser nuestra relación con los derechos sociales y ambientales después de este aislamiento colectivo? Es momento de cuestionarnos lo que venimos haciendo. De pronto este tema, si lo hubiésemos tratado antes de esta emergencia, tendría una visión un poco menos amplia, más cerrada. Entonces es época de cuestionar y de hacer nuevas propuestas. Inicio hoy esta sección de historia de la cultura, historia del pensamiento, historia de la educación, porque la evaluación externa de la institución, Prueba Saber y Martes de Prueba, nos indican que el ámbito histórico-cultural es que necesita un refuerzo. Inicio en la Edad Media, situándome entonces en los 1000 años que la constituyen, en números redondos diríamos del año 500 al año 1600. En esta época, el método de investigación y de enseñanza se llama disputatio, en latín, que es el idioma que se hablaba en la época. ¿Qué significa la disputa? ¿En qué consiste este método? Este método consiste en plantearse un problema, una pregunta, y el interesado, sea el estudiante, en ese momento alumno, sin la luz del conocimiento, que eso significa la palabra, el maestro de enseñanza o el maestro especializado en una de las ramas del conocimiento, tomaba todos los datos que se conocían hasta el momento sobre ese asunto. En ese momento pues se tomaban los datos
de las bibliotecas que existían en solo algunos lugares, porque los libros se hacían a mano, se copiaban a mano. Entonces, en esta biblioteca recogía todos los datos posibles, luego daba el segundo paso, que era clasificarlos en los que eran favorables a responder de una manera la pregunta y los que estaban en contra de esa manera de responder la pregunta. El tercer paso consistía en analizar o bien los grupos de datos de uno y otro, o bien datos representativos para establecer lo que hoy llamaríamos el pro y el contra, lo que está a favor y lo que está en contra. Y en la cuarta etapa, el método llevaba a que se presentara una posición propia, con una posición crítica frente a los datos que se habían recogido y asumiendo entonces también una respuesta con base en ese análisis crítico. Este fue el tipo de enseñanza hasta 1500-1600, digamos, hasta antes del descubrimiento de América. Luego tenemos ese movimiento del Renacimiento y de la Ilustración, en que se toman otras fuentes, otras culturas, otros métodos también, que van a dar como resultado una explosión de información y de posturas. Entre otras razones, porque los libros ya no se hacen a mano, sino porque existe la imprenta y es mucho más fácil la circulación de los libros e incluso la circulación de las nuevas posturas de los autores. En el Renacimiento y en la Ilustración, entonces, el lema es el siguiente: atrévete a pensar. Atrévete a pensar. Y eso significa ampliar el horizonte de datos y de criterios con los cuales examinar esos datos. Y empiezan entonces con mayor agilidad los cruces epistolares o de cartas entre unos intelectuales y otros, y empieza a reunirse el conocimiento para publicarlo, hacerlo público en lo que se llamó la enciclopedia, que no es otra cosa que recoger por especialistas, por sabios, se decía entonces, los saberes, los conocimientos que había hasta entonces. Hasta entonces era posible que una sola persona dominara los distintos campos del conocimiento. Es esa época en que surge una nueva clase de pensamiento, que es el pensamiento científico, que se basa, que se fundamenta, que tiene sus raíces en ese método medieval de la disputa y que agrega la observación de donde salen otros datos. Entonces son los datos de la observación o de la experimentación unidos a los datos de la tradición intelectual que se encuentra en las bibliotecas antiguas y las recientes de la imprenta. Como se ve, la ciencia no es una ruptura del pensamiento o de la historia que venía dándose. Es una continuidad. Y esta historia del pensamiento con el surgimiento de la ciencia es posible
únicamente en la Europa medieval, cuyo pensamiento y cultura ha sido la cristiandad. En ninguna otra parte del mundo, en ninguno de los otros continentes, surgió la ciencia con el auge con el que surgió en esta época en la Europa de finales de la Edad Media e inicios de la moderna. ¿Qué sucede después? Después, con el desarrollo de la ciencia, vendrán otros movimientos, que será la industrialización y el capitalismo. Y veremos cómo tanto la industrialización como el capitalismo van a trazar dos sendas distintas para el conocimiento, para la cultura, para la educación. En próximas secciones entraremos en este campo. Hasta el próximo encuentro.